gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Quiero manifestar mi satisfacción en nombre de mi provincia, diputado nacional 2 veces, senador provincial actualmente, ya lo fue antes, un hombre del radicalismo, un hombre estudioso, un hombre con un gran conocimiento de las situaciones históricas y actuales. Me refiero a mi amigo Noel Greal, a quien tengo en este momento para debatir algunas de las cuestiones que están ocurriendo en este momento. Yo, por ejemplo, creo que el tema fundamental es lo que ocurrió hace poco tiempo con el tema del fallo de IPF. Noel, te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias. A tu disposición. Y te parece que el tema que vos preferís, sobre el cual escribiste algunas cosas, es el tema del fallo con respecto a IPF. Sí, ahora todos son expertos en IPF, ¿no? En el fallo, ya sabían que íbamos a ganar, pero lo que quiero contarles es que fue un fallo, un proceso muy difícil. Esta es una consolidación. En el año 2012 se hace la apropiación. La apropiación, yo escribí 3 notas sobre esto previa a todo este tema. Fundamentalmente lo que quería decir, y no tenía nada que ver ni con Kicillof ni con Milei, me parecía que lo que nos podíamos poner en discusión es que el derecho público argentino no podía ser colonizado por Nueva York. Es decir, podemos discutir si la jurisdicción es Nueva York o no. Lo que no podíamos discutir es la aplicabilidad del derecho. La aplicabilidad del derecho era el derecho argentino. Era estatuto argentino, parte argentino, y sobrevinientemente a la crisis y al conflicto, un fondo buitre compró por 15 millones de euros, 16 millones de dólares aproximadamente, un proceso para tratar de hacerlo expansivo y utilizar la justicia norteamericana para hacer una especulación. No es una inversión, es una especulación, y esto es importante que quede muy claro porque va a ir bloqueando sistemas a futuro. Y ahí la discusión era muy sencilla. Todo Occidente tiene un artículo en su Constitución que establece que la expropiación no es un robo, la confiscación es un robo. Confundir confiscación con expropiación es de ignorante. La expropiación tiene que estar compensada con un precio justo, así que lo que uno discute en la expropiación y convierte en un negocio unilateral del Estado usando las facultades soberanas es que no necesita la voluntad del que va a vender. Claro. La utilidad pública sustituye. Entonces, esto no había discusión que esto era posible. Si usted quiere echarle la culpa a Kirchner, y era bueno que le echemos la culpa, era previo, es decir, el negocio que hizo Casani, si era pantalla o no era pantalla de Kirchner, si era el delegado, si era el testaferro, ¿por qué Nazi compró sin poner plata? ¿Por qué le exigió a los españoles que hagan dividendos, no inversiones, sino dividendos de 6.000 millones de dólares para repartirse, para poder pagar? Entonces, cuando se dio cuenta, se hizo dueño de IPF en un porcentaje sin necesidad de poner un dólar. Ahí es donde está la trampa. Esa denuncia la hizo Lilita Carrió y lo maneja a cámara lenta el juez de Comodoro Pi, Lijo. Tiene la causa y la tiene dormida. Haga de cuenta que son abejas, que el apicultor le tira humo y le duerme y le saca la miel, ¿no? Lo trascendente en este momento, con tu posición con respecto al tema del fallo, y que el fallo fue positivo, porque de lo contrario... Fue muy, muy importante, porque si no iba a afectar a la política macroeconómica. No existía fallo, no hay... Ahora, el radicalismo... Lo que quiero contarle a usted, Pocho, es que 16.000 millones de dólares es mucha plata, que hicieron una multiplicación de los panes, como en el Evangelio, de 16 millones de dólares llevaron a 16.100. Uno de los planteos que hacía la Argentina subsidiariamente al decir que no tenía razón era que los índices de actualización en todos los precedentes que había de máxima no podía irse a 1.600 millones de dólares, no 16.000 millones de dólares. Y después decíamos que no correspondía que se haga. Gracias a Dios cerramos el Discovery, que nos estaba volviendo loco, porque habíamos presentado un montón de pruebas, querían que se siga presentando, querían embargar las acciones que no podían porque era modificar la ley del Parlamento argentino. Claro. Y después teníamos una bala de plata nosotros, ¿no? Que es muy importante. La bala de plata es que nosotros hacemos
llevamos la jurisdicción a Nueva York, autorizamos, digamos, en algunos casos, pero nunca lo que se cede, porque eso es nulo de nulidad absoluta, la ejecución de una sentencia. Si eventualmente esta sentencia hubiera sido en contra de la Argentina, tenía que venir a la Corte Suprema Argentina de la Nación, analizar la Corte si había lesiones al orden público. Si había lesiones al orden público, iba a declarar la inhabilidad de título. Y el planteo que yo escribía era que había de declarar que si salía mal, la inhabilidad de título porque lesionaba el orden público argentino. Ahora, yo te digo una cosa. Yo pienso que es sumamente termino, positivo, Pocho. Yo vi que el grupo Munford lo que quiere es, tenía tres posibilidades. Ahí Sarabia, salteño, que fue, dice 5. Para mí tenían 3. Una, ir a la Cámara en pleno, que son 22 miembros, ir a la Corte Suprema, que son 9, y habló también de ir al CIADI. Al CIADI, que es el centro de arbitraje que depende del Banco Mundial, que se elige 3 miembros y un panel donde la Argentina pone un miembro, el Banco Mundial pone otro, porque si no se ponen de acuerdo el que elige el Banco Mundial, como el presidente, y el otro pone bufo. La verdad que eso es imposible, porque el tratado bilateral, que es el de España, porque vienen de España, establece que los tratados bilaterales y el CIADI es para excluir la justicia y tener la posibilidad de la vía esta tipo administrativa que se hace de arbitraje. Entonces lo que no puede ser es usar la justicia, le sale mal, no me gusta como los chicos, vamos a otra corte y venir al CIADI. Esto es nulo de nulidad. Perfecto. Yo te digo, ¿cuál es la posición del radicalismo en este tema? Fuimos muy claros en este tema, lo que estoy diciendo era la posición que tenía el radicalismo. A mí me parece muy... exacto. Sí. Pero la hizo pública, ¿no? Todavía. Sí. La hizo pública, los dirigentes políticos también. En eso estuvimos. Bueno, la verdad que en este tema cerramos filas, ¿no? Digo, en términos generales. Qué necesario es eso en todos los aspectos, ¿no? Sí, porque en uno. Estamos con un problemita, ¿cierto? Tenemos un radicalismo de varias velocidades que tenemos que encontrarle una síntesis, un liderazgo y pensar en el presente, pero también pensar en el post-Milei. ¿Con qué deja Milei? Bueno, eso te iba a decir. No, a mí me parece que termina este mandato del presidente Milei, ¿cómo cree que hay que hacer y cómo es la cuestión a nivel político y nacional? Mira, a mí me da la impresión que tenemos que hacer un gran debate. No se puede ir a la propuesta sin propuesta. ¿Cómo crees? Primero tenemos que tener un modelo. La gente tiene que saber, y nosotros tenemos que saber, qué manejo vamos a tener de la deuda externa. Vamos a aceptar una lógica neoliberal de que linealmente tiene que estar un país preparado para pagar exclusivamente la deuda externa, sabiendo que es impagable, porque acá lo que nos decimos la verdad, entre todos, es que la deuda es impagable. Por eso es que cada rato Wall Street duda de nosotros. Aún con este que hace un ajuste brutal, siempre está dudando si alcanza o no alcanza. Y si nos lo hubiera salvado Trump con Vence antes del 31 de septiembre, perdía la elección, le puso 20.000 millones de dólares. Ahora, si bien él tiene cepo para la industria, no tiene cepo para los particulares, se compraron 25.000 millones de dólares los particulares y se llevaron al colchón. Tan es así que la publicidad del Banco Nación, ¿ya sabe cómo es la publicidad del Banco Nación? Entra gente con colchón, como si van a dormir al banco, no sé por qué. A ese programa no, es una cosa demencial. La necesidad de dólares es preocupante. Me parece que, le hago cortito con el tiempo tirando, un programa económico que se basa exclusivamente en un retraso cambiario, en altas tasas de interés, que es la contrapartida, alto endeudamiento de la familia, triple endeudamiento. Y si usted le toma que el salario va por detrás de la inflación y mucho más por detrás de la tasa de interés y la importación destruye salario. No, la gente está desesperada que no puede pagar. Se arma un cóctel del terror que no es sustentable en el tiempo. Esto, Paul Krugman, premio Nobel, dice que todos estos planes de estabilización son transitorios, crean una ficción por un rato de que baja la tasa de interés, sube la tasa de interés, baja la inflación por un rato, y eso a la gente le gusta. Y después encima le endeudan. Y como le endeudan, le hacen socio de negocio, porque si le cambian la regla de juego es más difícil pagar. Entonces es un drama que hay. Nos pasó con Menem, se enamoraron del 1 a 1, y cuando más duraba, más daño hacía. Hay 7,5% de la gente que no tiene empleo.
es tremendamente dura. 6,5 era el año pasado. Y bueno, ahora está en 7,5. Por ahí vi que 250.000 empleos formales perdidos, 17.000 pymes. Y las pymes querían salir a hacer una manifestación. Es un problema muy serio. Que son las que te otorgan. Rompe el tejido social, argentino. Porque el problema que tiene esto, la economía es un triángulo. Arriba está el Estado tratando de hacer equilibrio fiscal, que eso está bien y es bueno que haya equilibrio fiscal racional, inteligente y sustentable. En otro vértice está el manejo de la deuda externa, que si usted no hace reestructuración, no hace quita y no hace realmente una poda importante, no es sustentable en el tiempo. Y el otro vértice es cambiar la matriz productiva. No podemos con una economía primarizada y con minerales pagar esto, ¿no? Es lo mismo que el tema de los jubilados, 5,5 millones de jubilados, que no perciben lo que realmente les corresponde, que se ha hecho muy dura la cosa. Yo me acuerdo que encima ahora se vive mucho, por suerte nuestra. Que nosotros, en nuestra época, el 82 y 75% de los jubilados jubilados. Y integramos el equipo. Pero yo digo, ahora hablamos de la Corte, hablamos del fallo, hablamos de estas cosas. Yo te pregunto, ¿qué opinas en este momento con respecto al cambio de ministro de Justicia? Donde hay que nominar a los jueces, donde hay que ver qué ocurre con eso. Bueno, hay 200 y pico de jueces que hay que nombrar, cubrir. Ahora se mandaron 62. Vi que la Corte Suprema hizo un nuevo reglamento restrictivo para achicar lo que se llama la discrecionalidad del Consejo de la Judicatura, que estaba muy politizado. Y me parece que esas cosas son saludables. Ahora, si usted empieza a mirar nombres de los que vienen, si usted encuentra que en el pacto moral, sí, una jueza es la esposa del que está juzgando la causa de criptomonedas y le mandan el pliego de la mujer, usted piensa que es para anestesiar. Otro diría, no, que tiene que ver la pobre mujer con el marido. Son dos tesis. Pero digo, en este clima que hay, complica. Si Rosati, que es un hombre de prestigio académico, mandan el pliego del hijo, capaz que sea de carrera militante, pero son problemas que... Y este tema de Mercosur, Unión Europea, ¿qué opinas? La verdad, te digo, se trabaja hace 25 años y se vio expresamente qué pasó. Los europeos se manejan de esta forma, tienen un teorema, ¿no? Ellos, en lo que son competitivos, no tienen problema en firmar convenios de libre comercio. En lo que no son competitivos, en el caso de Francia y otros países ahí, tema productivo, están en contra. Y tuvieron que aceptar ir, pero digo, uno lo ve. Y nosotros tenemos un problema. Nosotros somos competitivos en todo lo que sea primario, el valor agregado primario, pero en el problema industrial podemos renunciar a la industria, podemos tener problemas de patente, vamos a tener varios problemas que nos van a complicar y tenemos que discutir porque no tenemos el grado de maduración que tienen ellos en temas industriales, entonces la competencia seguramente ha de ser más de ida que de vuelta, ¿no es cierto? Entonces este es un problema, porque es una forma de renunciar a tu proceso industrial. Pero en el balance a veces hay que tomar riesgo porque hay que avanzar, hay que mejorar el comercio, pero tenemos que ir renegociando algunas cosas a futuro, ¿no? Lo mismo que el trabajo con Estados Unidos, la verdad que es muy a favor de Estados Unidos. Y la ley de la legislatura donde Corrientes votó por el tema del proyecto Milei, los senadores nuestros votaron el tema de la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral está siendo declarada inconstitucional por varios jueces en el artículo 82, que es una de las complicaciones que tiene. Yo tengo algunas dudas en el tema de la reforma laboral, no fue bien explicada, no sé cuál es la eficacia que tiene. Siempre entendí que la que genera empleo es la actividad económica. Estos son instrumentos colaterales. Me parece que nos excedimos la dosis, pero bueno, soy respetuoso de las decisiones que se toman y la justicia está funcionando y hay artículos que lo hacen caer, ¿no? Pero eso ocurre. Ahora, Noel, que el tema, hablamos un poco de la guerra. ¿Qué te parece
la posición de Trump, donde dijo una cosa. Hoy vi que los iraníes habían rechazado el proyecto de Trump. Yo creo que en Estados Unidos le va a provocar varios problemas políticos, teniendo en cuenta que está próximamente. Mira, hay un experto en relaciones internacionales, Wasser, que escribió hace poco en La Nación, cuando Trump entró a una guerra con objetivos confusos, difusos y sin parlamento, y sin Naciones Unidas. Entonces, cuando te das cuenta, empieza a funcionar la doctrina de que el límite que tiene Trump, como dijo él, es su deseo. Eso hizo que muchas potencias no lo acompañen. Y él está enojado con ese tema. Y me parece que está teniendo problemas porque mezcló el cronograma electoral con la guerra. Claro. Y no es compatible el cronograma electoral con las elecciones del primer martes de noviembre, donde se votan las legislativas y donde hay 3.000 marchas en simultáneo en todo Estados Unidos hoy con el concepto que dice no king. ¿Cuál es el no king? Quiere decir no al rey. Y ustedes saben que Estados Unidos nació en contra del rey de Inglaterra y no cree en la monarquía, sino cree en la democracia. Ustedes miran todos los libros, realmente los libros de los padres fundadores son espectaculares. Y si hay que leer La democracia en América, que es de un francés, escrito en 1835, Tocqueville, que habla de lo que significa el tamaño y lo que iba a hacer Estados Unidos, vio la potencia que iba a ser la Unión Soviética y vio cómo México iba a perder territorio en el futuro, que así fue. Estados Unidos es muy apabullante. Hay que recordar que 13 colonias armaron Estados Unidos y tienen 50 estados. Hay que recordar que tenía 2 millones de kilómetros cuadrados y tiene 11, porque compró Alaska, porque compró la parte francesa abajo, porque se apoderó de la Florida con la guerra con España, porque se apoderó de Texas y por guerra también se apoderó de México, Nueva México. Por lo que hicieron, pero están en esta posición. Pero sí, cuando quiero decir que son nosotros, ¿cómo te pareció la opinión argentina al respecto? Malísimo. La del gobierno, porque compran la tesis de Escudé, que capaz que lo conocen, quién es Escudé, Carlos Escudé, es un profesor de Relaciones Internacionales que lo dio, diríamos, letra a Menem y a Guido de Itela, que es el realismo de los países débiles. Que había que entregarse al poderoso, que el poderoso vos le dabas todo el poder y que después te devolvía poder. La verdad que la ecuación de esa nunca te devuelve poder el poderoso, te devuelve el problema. Esa alineación automática y ciega es un problema muy serio. A mí me gusta la tesis de Roberto Russell, que fue profesor de Lisen, que enseñó a muchas generaciones, donde hay que tener un equilibrio de autonomía funcional, que el doctor Alfonsín enseñó muy bien. Cuando yo era senador, me invitaron de Lisen a 3 o 4 charlas. Estaba en el Cali estaba también en el Cali. Estaba entonces a cargo de la dirección el padre que fue su prosecretario, el Pablo Tetamanti. El padre era director de una familia canudo. Yo la otra vez lo expliqué a Pablo, porque lo considero un hombre de bien, cualquiera sea de cultura nacional, digamos. Pero creo que este es un poco el tema, que la Cancillería nuestra esté representada por los distintos sectores, pero que sean diplomáticos, que conozcan, el mundo. Y ahí te pregunto, ¿qué opinas vos sobre Cuba y sobre Cuba fundamentalmente? Bueno, Cuba es una revolución que nació en el 59, ¿no? Producto de una explotación espectacular, era una colonia americana, muy desagradable, y primero no era comunista, Fidel Castro. Después lo tiraron para afuera y se hizo comunista. Y digamos, si usted me pregunta, la revolución fracasó, ¿no? Digo, son 11 millones, 12 millones de cubanos en un territorio tipo del tamaño de Corrientes, una gran isla que está ahí, con un problema económico muy serio. Vienen sufriendo ya cuando Gorbachev cae, implosiona la Unión Soviética en el año 91, fue el primer shock que se llamó periodo especial, donde ellos quedaron sin la financiación de la Unión Soviética. Che Guevara, que fue un motivo fundamental que desencadenó la Argentina de Arturo Frondizi. Y claro, porque en eso Kennedy le imputaba a Arturo Frondizi en Uruguay cuando fue el Congreso,
imputaba que tenía relaciones con el comunismo y fue una de las causales del golpe de Estado, ¿no? Porque en ese momento lo que hay que entender es que la Guerra Fría dividía la zona. Entonces, Cuba fue el que rompe la regla con la lógica de Estados Unidos y por eso los republicanos decidieron, pero lo que llaman el efecto dominó, de que todos los países de América Latina, por dominó, se hicieron dictaduras. Y fíjense cómo planifican el mundo ellos. Y cuando después la transición democrática... Ahora, si quiero contar otra cosa. Sí. Y Venezuela, ¿no? Bueno, Venezuela es el pragmatismo americano, ¿no? Sacaron uno y creen que todos son honestos, decentes y buena gente y se apoderaron del petróleo. Pero ¿y qué debemos hacer nosotros? Hablamos de varios temas. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy lo dijiste. Diálogo, entendimiento. Nosotros tenemos que tener diálogo. No querés ser una nueva mayoría. Nosotros tenemos que tener diálogo con Venezuela, pero están queriendo incorporar a Mercosur. Pero no pasa el test de Mercosur porque nosotros tenemos el Tratado de Ushuaia que no te permite entrar en un país que no tenga democracia. ¿Vos crees que es difícil el entendimiento con el resto de los partidos? Para el futuro, digamos. Mira, yo tengo la teoría que tenemos que... Son tiempos de coalición, no de partido de oposición. Yo creo lo mismo. Pero hay que definir primero tu partido, tenés que definir la mayoría. Son tiempos de coalición, pero tengo una frase. Lo que no puede el radicalismo es ser a priorísticamente coalición de subordinación. No. Enseguida se anotan en el segundo lugar. Mirá, eso me cansé. Yo te voy a decir la verdad. Se llama coalición de subordinación. Yo no estoy de acuerdo de ser jugón de cobra, pero el radicalismo... Si te toca así, pero lo que no puede ser a mí anotarme en el segundo lugar, ¿no? El radicalismo tuvo una... Estoy cansado. Desde el 2001, muy larga. Desde el 2001, Pocho, el radicalismo muy larga. Está alquilando candidatos de 2001 o 2004. ¿Sabes? Hasta Macri, Choco Macri. ¿Para qué? Hay un libro que le escribió, ¿para qué Macri? Y todas estas cosas, esto parecido a mi ley en cámara lenta no me gusta. No me gusta la atleta de mi ley, me va a gustar el cámara lenta de Macri, que una fotocopia de mi ley. Viste que Trump el otro día le propuso a Irán, ellos dijeron que no era cierto, que ahora creo que están en el enfrentamiento, por lo menos en el día de hoy, por ello. Yo creo que hubo un error de cálculo de Trump. Creía que era un paseo. Le pasó a la Unión Soviética en su momento y le pasó a Hitler. Hitler que con 30 días terminó la invasión a Rusia. Y fue un desastre, ¿no? Y yo creo que a Trump le pasó eso y al mismo Israel que está con problemas porque Irán tiene más respuesta a lo que ellos creían. Totalmente. Ahora, Brasil, que me acordé de lo cierto. ¿Cómo cree que tienen que ser nuestras relaciones con Brasil? Y esto tiene que ver... No tiene que ser ideológica. Nuestra Cancillería tiene que actuar en consecuencia, porque es conveniente al país y no al gobierno de turno. Totalmente. Primero hay que desterrar lo ideológico. Hay que hacer intereses permanentes. Argentina tiene que tener intereses permanentes con Brasil, es nuestro socio que mayor actividad comercial e intercambio tenemos. Tenemos que cuidarnos recíprocamente, pero no analizar si ellos son de izquierda o de derecha, es un problema interno. Nosotros tenemos intereses comunes que tenemos que trabajar inteligentemente y Itamaraty trabaja muy seriamente y me parece que hay un tela para cortar a favor. Yo creo que Itamaraty es una de las bases del lugar que ocupa Brasil en este momento. Efectivamente. Y fuimos con Alfonsino, con Raúl, fuimos con Barrio Arrechea, que era el gobernador de Misiones. Muy buena persona. Cuando asumió, un gran amigo, cuando asumió Sarney. Y después Sarney pronunció el discurso de despedida a don Raúl cuando falleció. Así es. Pero yo creo que con Brasil es fundamental. Es un socio estratégico, donde tenemos que hacer una integración profunda. Hay dos clases de integración light, que es la que hicimos hasta ahora, que es neoliberal, con un paradigma neoliberal que no es buena. A mí me gustó la integración que hicimos entre Alfonsín y Sarney, porque fueron 22 protocolos, donde se establecían cada uno de los protocolos, era qué hacemos en el IPAC, qué hacemos con
aviación, qué hacemos con energía nuclear, qué hacemos con cada... Era una integración profunda. Y nosotros y hubiéramos llegado a fondo. Y terminamos fuimos con neoliberalismo, con fecha y cronograma, bajando aranceles. Cuando se agotó eso, queda en el aire y se, no, se produjo lo que se produjo. Tancredo Neves asumir, falleció. Y ahí asumió Sarney. Sí, pero la misma política, el mismo criterio, la misma relación. Sí. Don Raúl en eso practicó a muerte esta cuestión. A mí me gusta mucho la integración profunda. Pero yo te digo más, quedan 3 minutos, 2 minutos, yo te digo que yo no me puedo quejar de la forma en que don Raúl nos trató a nosotros. Lo dije hace 2 o 3 días. Fue un hombre que respetó el federalismo, respetó las economías provinciales y hubo actitudes de gran generosidad. Ahora tenés 2 minutos para terminar. Bueno, rápidamente quiero decirle a los dirigentes latinoamericanos. Hablábamos recién. Ah, sí. ¿Qué ¿Pertenece a Occidente o a...? Eso, ¿qué es Occidente? Y rápidamente te digo, Occidente es el derecho romano. Occidente es la cultura griega. Occidente es la religión judeo-cristiana. Ahora, ¿nosotros somos Occidente? Muchos creemos que sí. El problema es que los que tienen poder en Occidente dicen que no somos Occidente, que somos indoamericanos. Por eso el tratamiento migratorio que nos hacen, por eso las visas, por eso en Europa y en Estados Unidos sí. Hay una discriminación. Y Huntington, en el choque de civilizaciones, dice que América Latina no es Occidente. Sí, señor. En el choque de civilizaciones, en la lucha del clivaje, bueno, la hipótesis de conflicto de la cultura. Así que nosotros tenemos mucho para caminar, no tenemos que tener una alineación automática, tenemos que creer en el multilateralismo, trabajar en la legalidad, sí. Sobre todo porque somos una potencia mediana, y lo dijo muy bien el primer ministro de Canadá cuando en Davos le dijo a Trump, o nos sentamos en la mesa o somos el menú. Nos quedamos con eso. Terminó el tiempo. Así que le agradezco a mi amigo Noel Brear el haber estado en Corriente de Pensamiento.